Generemos de inmediato una lectura sobre lo que nos deja este hecho, que es un hecho político, es un crimen político. Algunos lo llaman magnicidio inclusive, hay una serie de definiciones en torno a este hecho. Lo cierto es que Fernando Villavicencio ha muerto y detrás de él se ha generado una serie de comentarios y de especulaciones sobre el presente y sobre el futuro. Pedro Donoso, politólogo, está aquí con nosotros en el estudio de Los Irreverentes. Pedro, ¿cómo estamos? Hola, Fabricio, gracias por la invitación. Hola, Sol, hola, José, gracias por la invitación. Bueno, primera lectura sobre estas 26 horas posteriores al asesinato. Digamos, es muy difícil, ¿no? Yo puedo hacer lecturas políticas, o creía que podía hacer lecturas políticas hasta este hecho, ¿no? Digamos, este es un hecho, este es un punto de inflexión. Y digamos, pienso en eso porque hace unos días en un space alguien me dijo, ¿hay algún punto de inflexión en este proceso electoral? Y yo no tuve la capacidad de imaginarme que la violencia podía ser un punto de inflexión, ¿no? Es decir, cuando nosotros hemos hecho el análisis, digamos, de lo que está sucediendo en la campaña, una campaña además lenta, fofa, aburrida, ¿no es cierto? Habíamos dividido en dos, habíamos dividido lo que se puede ver, ¿sí? Candidatos, mensajes, campañas, y lo que no se puede ver, es decir, los candidatos o los grandes electores que no están en la papeleta, el gobierno con su acción o omisión, el movimiento indígena, por ejemplo, pero yo creo que se nos pasó en el análisis, estoy haciendo mea culpa, de que el gran elector en este proceso electoral es la violencia. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Porque hemos hablado ya y entre los colegas periodistas decíamos que la cobertura en estas elecciones va a tener este componente adicional. Quizá esta cercanía con la cobertura, esta cercanía con este cambio en lo que está pasando en el país, sobre todo además cuando vas a hacer cobertura en otras ciudades, porque quizá en Quito es todavía algo que no se sentía tan de cerca como a raíz de este asesinato. Pero con algunos colegas comentábamos justo lo que tú mencionas, que estas elecciones podían tener un punto de inflexión tan violento que podía incluso llegar a una persona muy visible. Tú dices el elector, la violencia. ¿Qué significa eso? Que finalmente, digamos, la violencia va a determinar cuál es el futuro no solo del proceso electoral, sino del Ecuador. Yo hacía este parangón finalmente con el año 49 en Colombia, ¿no es cierto?, con el magnicidio, ¿verdad?, en donde a la larga no solo fue un magnicidio, sino que creó finalmente, por ejemplo, que una persona coja fusiles, 500 personas, suba al monte y nazcan las FARC. ¿Qué quiero decir con esto? ¿No es cierto? Que cuando la periferia impone el miedo, ¿no es cierto? Y este magnicidio y este asesinato de este candidato no es un hecho normal, es un hecho político. Es un hecho político simbólico, finalmente, ¿no? Y además que también provoca la reflexión del poco análisis que hacemos como sociedad. Yo cuando hacía hacía un desk research, estos asesinatos a los candidatos empiezan, digamos, no empiezan, pero tuvo su mayor auge con el asesinato de Cholo Mendoza, por ejemplo, en diciembre del 2020. Y a nosotros, digamos, no se nos movió nada como sociedad. Seguimos, digamos, en el normal desenvolvimiento, fue un asesinato y ya está. Ha habido una serie de asesinatos. Y quizá, Pedro, no sé cómo juega este rol de la periferia, porque lo que tú mencionas del Cholo Mendoza ocurre en una ciudad que no tiene la atención tan profunda de los medios de comunicación, es decir, no es Quito, ni Guayaquil, ni Manabí, quizá, Manta, Cuenca, sale un poco de estas ciudades. De hecho, ocurre a la salida de una entrevista en un medio de comunicación. Y ya los periodistas que cubrían, cuando esto ocurrió en Los Ríos, decían, ya no se puede hacer lo que hacíamos antes. Ahora tenemos que leer noticias de lo que está pasando en Quito, de lo que sacan los medios de comunicación. ¿Qué significa esto también en el ejercicio de la democracia? Porque quizá es muy breve para hacer un análisis más profundo que eso, pero ya hay un impacto en la democracia. El hecho de que se asesine a un candidato presidencial de cualquier tienda que sea, y la respuesta que dan también los otros actores políticos electorales, los candidatos, con este primer llamado a la unidad, que se diluye con una rapidez, digamos, es más rápido el llamado que la dilución. 12 horas costó, se demoró en pasar de esto de la unidad. Ahora sí volvemos otra vez a atacarnos unos con los otros. O sea, es más rápida la disolución o la dilación del llamado que el llamado. Sí. Digamos, hay varios factores, ¿no es cierto? Es decir, ya el periodismo no puede ser igual y la actividad política no puede ser igual y la democracia ya no es igual, digamos. Es decir, ya no es igual. Y a la larga sí hay que recoger un tema, ¿no es cierto? Que este fallecimiento terrible, ¿no es cierto? Y que tiene que ser condenado, sí está hiper aumentado porque se da en Quito, finalmente, porque tiene una gran carga político-mediática, ¿verdad? Pero el asesinato del alcalde de Manta es un asesinato también que nos debería provocar una reflexión profunda porque es el asesinato de un representante del Estado. Pero se ha visto tal vez también esta escalabilidad, ¿no? Porque tú mencionabas precisamente estos casos que son tal vez más periféricos y para la conciencia como que de la capital y de las zonas más grandes del país.
era como son hechos aislados y pasamos creciendo, ¿no? De hechos que pensábamos que eran aislados, lejanos, pasamos al alcalde de Manta, pasamos a un candidato presidencial. O sea, hay esa escalabilidad de decir hasta dónde va a llegar también la conciencia de la ciudadanía. Es que finalmente, además, más allá de la conciencia de la ciudadanía, esto provoca un montón de cosas y reflexiones profundas que quizás son medio aburridas, pero son importantísimas. La primera es, ¿por qué no nos podemos sentar, ¿no es cierto?, tener un gran acuerdo nacional? No los candidatos, porque ellos están en modo campaña y eso es otra cuestión. Pero ¿por qué las élites en este país, y cuando yo digo élites no lo digo despectivamente, no se sientan, digamos, a establecer este gran llamado, ¿no es cierto?, este gran aglutinante que es combatir, digamos, la inseguridad? Porque a la larga el ecuatoriano también ha perdido su identidad. O sea, a nosotros no nos parece tan importante, digamos, los que vivimos en una ciudad, el asesinato de un político de otra ciudad, porque no nos identificamos, porque no tenemos identidad, porque no hay un tejido social que nos una. Y eso es gravísimo, finalmente. Es decir, no solo es un golpe a la democracia, sino es la profundización del desgaste del tejido social que no se resuelve en el corto plazo. ¿Y hay plazo. formas de reconstruir eso? Porque justo este llamado que hacen las otras organizaciones políticas y que puede dar 10 minutos de esperanza, diciendo, bueno, este hecho puede ser el fondo que el país necesitaba lastimosamente con todo lo que esto implica, y a partir de ahora podemos ver algo. Sin embargo, enseguida se diluye. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué las organizaciones políticas no tienen esta capacidad de cohesionar en un momento tan delicado para el país? Primero, porque no hay organizaciones políticas, ¿no es cierto? Lo que hay finalmente son vehículos electorales. Y segundo, no solo es la carga de las organizaciones políticas. Es decir, ¿dónde está la academia? ¿Dónde están los gremios? ¿Dónde están los sindicatos? ¿Dónde está la élite cultural? ¿Dónde está el tejido social? Pero cuando nosotros no reconocemos al otro, cuando la otredad está golpeada, ¿verdad? No valoramos al otro, por lo tanto, yo no me puedo sentar con alguien que yo no creo mi igual. Y ese es gravísimo. ¿Cómo resolverlo? Eso es muy complejo. Y está netamente ligado con el humor social. Netamente ligado con el humor social. Sé que finalmente esto no es así el tema que más llama la atención, pero el momento cuando tú tienes una sociedad profundamente pesimista, cuando 9 de cada 10, de acuerdo al último estudio de perfiles de opinión, está pesimista del presente, es mucho más fácil inmovilizar. Y un asesinato es un hecho político que inmoviliza y que busca finalmente inmovilizar a la sociedad, que se suspenda el proceso electoral, que no haya la campaña, que no haya cierres de campaña. Cuando tienes una sociedad inmovilizada, tienes finalmente el caos reinante. Pedro, sobre eso que estás mencionando, tú también decías, a ver, dices, este asesinato fue un punto de inflexión en la campaña. Hay un punto gravísimo que, como decía Sol, puede ser que hemos llegado a topar fondo, pero ¿qué pasa? Vemos a las autoridades que se reunieron inmediatamente, eso no podemos negar, se reunieron inmediatamente en el Consejo de Seguridad. Esperamos hasta la madrugada para tener respuesta de qué es lo que se decidió en ese Consejo de Seguridad y qué sale. Un decreto de estado de excepción, un decreto de luto y nada más. Incluso en el panorama electoral no hubo ningún cambio. O sea, la respuesta del órgano electoral fue, vamos a mantener las cosas exactamente como están. Si bien esto buscaba tal vez cambiar un poco la campaña o cambiar las fechas y eso, pero tal vez para la sociedad no hubiera sido mucho más aceptable que exista algún cambio para decir hay un punto de inflexión, porque si las autoridades te dicen un asesinato, pero todo va a seguir igual, ¿dónde está el punto de inflexión para el Estado? Pareciera que ellos no entendieron ese punto de inflexión. Es una buena observación. Sin embargo, el momento que tú permites, ¿no es cierto?, que la periferia, que el orden no constituido cambie un calendario electoral, cambie una campaña, le das la razón. Es decir, le das el poder de decir, usted marca finalmente cuál es algo tan sencillo como un cronograma electoral. Entonces, en mi criterio es correcto lo que hace la autoridad electoral, pero tu observación es supremamente importante. No hay una respuesta del Estado, es decir, de todos, porque el Estado finalmente es el ciudadano activo, somos todos finalmente, ¿no? Con representaciones, pero no hay una respuesta del Estado con esta lógica aglutinante. Además, porque no es un hecho aislado, como tú mencionabas, ha habido hechos de asesinatos a políticos, pero vivimos recién el del alcalde de Manta, entonces sería diferente de decir, no, por este hecho aislado no nos vamos a dejar, que sistemáticamente hemos visto violencia, no confiamos en el gobierno, no confiamos en las entidades de control y nos dicen que lo único que van a hacer es poner más seguridad. Cuando vemos un Fernando Villavicencio lleno de seguridad que fue asesinado, ¿dónde está la respuesta? Claro, entre comillas, porque ahí están las dudas sobre cómo funciona la seguridad en realidad. Y nos dicen ahora que lo que tenemos que confiar es que haya más seguridad en los recintos. Eso fue todo lo que supuestamente va a cambiar en la elección. Y finalmente, digamos, si el punto de inflexión es un punto de inflexión en dos ámbitos, diría yo. Lo electoral primero, ¿verdad? Y después, si quieren, hablamos de eso, porque nada de lo que nosotros hemos visto hasta ahora se va a mantener. Nada, nada. De lo que yo estoy seguro finalmente es que todas las encuestas ahorita no sirven, ¿no es cierto? Todo el análisis político electoral que hemos hecho no sirve. Y coincide con el hecho de que hasta hoy se podían difundir encuestas, o sea, ya mañana no se pueden difundir, pero está claro que
todo lo que trabajaron las empresas secuestradoras, en este momento lo mandas al tacho de la basura. Y no solo eso, digamos, es como medio feo el análisis utilitario que estoy haciendo, pero el desorden electoral ahora va a ser mucho más profundo y lo que tú dices, vamos a tener una ceguera de no saber qué es lo que está sucediendo porque no vamos a poder ver encuestas, que es, digamos, eso es lo que manda la ley. ¿Qué crees que va a pasar en estas horas? O sea, tenemos el feriado que empieza mañana, tenemos el domingo el debate, donde evidentemente el punto más trascendente será la ausencia de un candidato presidencial, porque igual, aunque designe, construye en estas horas un candidato, no va a poder participar en el debate, y luego tenemos el último tramo de la campaña. ¿Cómo le ves eso? Digamos, eso es lo que se va a desordenar, porque a la larga tienes que meter un nuevo candidato que puede de una u otra manera, digamos, utilizar la memoria del candidato, su liderazgo, ¿no es cierto?, para ganar adeptos, ¿verdad? Cualquiera lo va a usar, depende cuál es el impacto y habrá que ver cuál es el impacto, pero finalmente yo no tengo la capacidad de visualizar qué es lo que puede suceder, por eso les digo, ahorita estoy absolutamente perdido en poder construir escenarios, porque este punto de inflexión que no estaba en mi lógica de planificación o de análisis proyectivo, mueve absolutamente todo y vamos a tener la ceguera o la incapacidad de ver cómo se mueven finalmente. ¿Hasta cuándo? ¿En qué momento Hasta el 20 vamos a poder? Es decir, en este momento los escenarios se vuelven demasiado impredecibles. Totalmente, y mucho más profundos de lo que ya eran. Es decir, hasta hace 48 horas, ¿no es cierto?, tenías un nivel de indecisos que te marcaban algún tipo finalmente de dificultad de leer escenarios, probabilidad alta, media, baja, ¿no es cierto? Ahora es mucho más, porque cambió totalmente el escenario. Y en esto que tú decías hace un momento, de esta incapacidad de poder ver al otro como un par, ¿a partir de qué momento se puede empezar a cambiar esa dinámica? Porque parte de poder establecer un diálogo, no solamente como un mecanismo, como un puente, sino como una relación constante en la política, porque finalmente alguien va a ganar, alguien va a gobernar y estas fracturas sociales van a estar allí. ¿Cómo se puede empezar a reconstruir también desde la sociedad civil esa mirada distinta hacia el otro para poder considerarlo un par, más allá de estas diferencias políticas que han polarizado tanto la conversación? Totalmente, digamos, la sociedad está totalmente fragmentada, vemos que el tejido social está absolutamente quebrado, hay indicadores al respecto, o sea, no puede ser que los suicidios sean finalmente más que las muertes violentas en Quito, por ejemplo, es decir, hay, digamos, una degradación del tejido social, pero el grave problema es que nada nos une como ecuatorianos, y esto no es un eslogan barato, finalmente, lo digo en serio, es decir, yo no tengo ninguna lógica identitaria con un joven afroecuatoriano de Esmeraldas Tal o vez una el rechazo mujer. al gobierno actual. No, Quizás puede ser, pero es coyuntural finalmente, ¿no? Pero no es identitario. Es decir, ¿qué me identifica a mí con una mujer Shuar finalmente? Absolutamente nada. A mí me parece, y eso lo comentábamos el otro día con José, creo que Sol todavía no se reintegraba, pero el último elemento de real unidad que tuvo este país fue el del conflicto del CENEFA del 95. Y que son, digamos, quizás no son elementos cohesionantes sociales, sino son coyunturales. Claro. Porque se acaban y se terminan. En la defensa de la unidad territorial. Exacto. Entonces, digamos, la composición de la identidad nacional, ¿no es cierto? Es una composición de reconocerte en el otro, pero valorar al otro como un igual finalmente, a pesar de las diversidades, ¿no? Pedro, en este sentido, tú bien decías, los candidatos son candidatos y no van a dejar la campaña, pero veíamos ayer candidatos totalmente consternados por lo que había sucedido. Veíamos a Luisa González, por ejemplo, que decía, si topan a uno, topan a todos, y parecía que había esta construcción de decir, de que sí entendían que el otro era, o sea, algo que te podía pasar a ti también, ¿no? Lo que estabas hablando de la construcción del otro, pero hoy vimos una ruptura completa con ese discurso y pasamos de una otra vez a los candidatos, cada uno está en su contienda electoral. ¿No es también una representación de lo que pasa también en la sociedad civil? Es decir, qué pena, me consterné un día, pero mañana tengo que seguir en mis asuntos y ya, pasó. Sí, pero digamos, a mí no me parece tan grave como la inmovilización, ¿no es cierto? O, digamos, del silencio de otras élites, ¿no? Es decir, repito, digamos, ¿dónde está la academia finalmente? Más allá de emitir comunicados solidarizándose, es decir, somos una sociedad profundamente paternalizada que necesitamos de un liderazgo. Y ese liderazgo, ¿no es cierto?, que diga, esta es una causa aglutinante, aglutinémonos todos. Pero no hay organización civil, es que ese es el problema, porque no hay una organización. Por ejemplo, Yacu Pérez decía, vamos a llegar a un acuerdo nacional por la seguridad, liderado por ¿quién? La Conferencia Episcopal, en un estado laico. Y me pongo a pensar, yo era muy crítico y decía, ¿por qué en este país es tan difícil entender la separación Estado-Iglesia? Pero al mismo tiempo no hay una organización civil que tú digas que puede tomar esta postura. Eso tiene el origen finalmente de la deslegitimación de las entidades. Es decir, nadie convoca porque nadie tiene la legitimidad para convocar. Entonces, esto es un círculo vicioso finalmente, es muy complejo. Y ahí, digamos, la Conferencia Episcopal no es un convocante, es un facilitador. Que además ha funcionado. En otros momentos ha funcionado. Pero como facilitador. Como facilitador. Pero no ¿Quién debería, es el convocante? No debería. También.
También puede ser. Porque es el Estado, es Eso no laico, importa, y eso a es la un gente le facilitador. confunde. No, 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 no. no, ahí sí no estoy de Pero acuerdo. Pero no, puedes ahí tener, sí. digamos, pero puedes tener resistencias naturales. Es decir, el momento que solo es convocante la conferencia Sí, episcopal, es el único que está. de acuerdo. Es que no tiene Y no más. todos no en nos da- este país son Lo católicos. grave finalmente es que no hay un liderazgo, ¿verdad? Que envíe el correo electrónico, digo yo. Es decir, que haga la llamada con la legitimidad del caso, ¿no? Porque yo voy a utilizar las palabras, digamos, del secretario de Seguridad, que igual creo que fueron absolutamente inoportunas, pero son reales. A lo de la Este no es, autoestima. esto no es un problema de gobierno, es un problema de Estado. Pero el Estado No, eso somos es correcto. todos, pues, Correcto. ¿no? O sea, el Estado somos todos y mientras, digamos, haya un desarme o una inmovilización social de todas las élites, ¿no es cierto? No, eso no va a cambiar. Pedro, gracias por estos minutos. No, por favor. Gracias a Para ustedes. justamente conversar con Pedro Donoso, que ha estado con nosotros haciendo esta valoración, nuestra primera entrevista de esta noche.